Buenas noches. Bueno, empecemos, amiga Eli, ¿le parece? Por favor, adelante. Bueno, buenas Bienvenidos. noches con todos. Bienvenidos Solo, a este taller. ¿Perdón? solo una cosa, Marlon, verás. Eh, Estamos ahorita preparando, te había anticipado, un tema administrativo que debemos de absolver del CNE esta noche. Pues voy a estar solo un rato, quiero darles la bienvenida a todos, agradecerle a Eli ese compromiso y esas excelentes presentaciones que nos hace. A Lorena, gracias por estar aquí, a Diego, a Mauricio, a Diana, a todos los que están presentes, un abrazo grande. Me voy a quedar conectado, voy a estar escuchándote, Eli, pero cuando tenga que pasar a la otra reunión, solo me voy a desaparecer, no me voy a despedir, te quería avisar. Un beso. Ok, gracias Pedro José y a todos los asistentes aquí. Ya vamos entonces, Listo. A ver, entonces empecemos ya. Buenas noches con todos. Bienvenidos a este taller número, creo que es 14, acerca de la igualdad de género y la participación en la vida pública y política, ¿no? Tenemos como expositora a nuestra amiga Eli Narváez, a quien le damos la cordial bienvenida, igual a todos los asistentes, Pedro José igual. Y podemos empezar, amiga Eli, cuando tú digas. dame un segundito que estoy con el tema de compartir las Sí se ve. diapositivas. No sé, pero acá perdí el control no sé, No estoy en la digas que última perdiste el control, que te están grabando. Perdón. A ver, déjeme ver. Deme dos segundos, por favor. Allí están mirando en la pantalla lo que estoy compartiendo. A ver, voy a hacerlo ahí. Creo que ahí lo tenemos. Mejor. Ya. Sí se está viendo, por favor, confírmeme si se está compartiendo mi pantalla. No, amiga Un Eli. momento. No. A ver. Ahí, por favor. Ahí sí. Ya, muchísimas gracias. Ahora sí tuvimos estos pequeños percances. Bueno, una vez bienvenida a todos. Gracias por darse este espacio, por querer no ser parte de este cambio, porque como ya lo dije la anterior capacitación, el conocimiento es poder y obviamente si nosotros nos conocemos, nos empoderamos del tema y podemos tener las herramientas para cambiar el sistema que es el dicho, ¿no? Del movimiento. Bueno, como ustedes ven en la pantalla, igualdad de género en la participación política y pública. Un tema realmente bastante álgido en nuestra realidad, en nuestra actualidad. Para ello, nuevamente es importante insistirnos, ¿qué es la igualdad de género? Muchos de nosotros ya tenemos esa concepción de la igualdad de género, pero bueno, acá hacemos el tema también desde las Naciones Unidas. Obviamente indica que la igualdad de género es igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y obviamente de los hombres también, ¿no? De las niñas, niños, adolescentes, etcétera. Para hablar de igualdad de género es importante partir de la situación de desigualdad y de vulneración de derechos
que se tiene, ¿no?, contra las mujeres, las niñas, adolescentes, se enfrenta por su condición de género, de hecho. El objetivo es identificar estas situaciones y obviamente corregirlas en pro de una igualdad efectiva, corregir aquello, ¿no? Ahora vamos al grano. ¿Qué es el empoderamiento femenino? También hemos escuchado mucho, quizá actualmente se habla del tema, mujeres empoderadas. Vamos a ver cuál es la connotación. Consideramos que una mujer está empoderada cuando refuerza sus capacidades o suma nuevas capacidades a las que ya tiene, de manera que le permita superar las brechas que la sociedad, por su condición de mujer, le impone. ¿Cuáles son las brechas que la sociedad, por el mero hecho de ser mujer, obviamente impone para que no logre este empoderamiento? Estos procesos de empoderamiento obviamente llevan a que las mujeres alcancen una vida autónoma, una vida plena de igualdad en la que se reconocen sus derechos y son ellas las verdaderas protagonistas de su actuar, ¿no?, a la hora de tomar decisiones en todos los ámbitos de su vida, tanto a nivel personal como en el ámbito social, obviamente en el ámbito profesional, acogemos en el ámbito político y en el ámbito público. Mujeres empoderadas, seguimos con el tema. Construir sociedades estructuradas sobre bases democráticas, participativas e igualitarias, donde las mujeres no sean vistas como sectores vulnerables o sectores pasivos, o como recursos no tan útiles, sino como agentes más activas ya del cambio, ¿no? Eso es lo que queremos al indicar una mujer empoderada, es decir, que sea tomada en cuenta como agente activa y de cambio. Lo que se deduce que es la necesidad de tener ya escucha, ¿no?, dentro de la sociedad, tanto en el diseño de las estrategias y las políticas de desarrollo, como en la planificación, en la gestión y evaluación de proyectos. Un empoderamiento social, económico y político contribuye a que las mujeres sean conscientes de sus oportunidades y que luchen por sus derechos como una causa de justicia social y vital. Este párrafo muy importante, por tanto, lo voy a repetir para ahondar un poco en este tema, ¿no? Un empoderamiento social, económico y político contribuye a que las mujeres seamos conscientes de las oportunidades y obviamente la lucha por los derechos como una causa de justicia social. Lucha por los derechos por una causa de justicia social y vital. En este sentido, obviamente, diríamos que uno de los desafíos, llamémoslo así, ¿no?, desafíos que tenemos las mujeres en este siglo XXI sobre la equidad de género, el fortalecimiento de estas políticas públicas, es también el tema de la educación de las futuras generaciones, para que tomen obviamente conciencia y que conozcan y defiendan sus derechos en todo el ámbito de la vida. Es importante que como mujeres empoderadas conozcamos nuestros derechos y obviamente defendamos los mismos. Hay un informe global del 2020, me parece, si no estoy mal, del Foro Económico Mundial, que señalaba que la brecha de género tardaría 100 años de encerrarse, imagínense, 100 años de encerrarse completamente, pues según las cifras, ¿no?, de los observatorios de promoción de la economía violeta, que le dicen, manifiestan que en Ecuador las mujeres no han conquistado aún esta brecha,
porque obviamente tienen menores ingresos que los hombres, un 16%, si no estoy mal. Además, indican también que el 40% de las mujeres cree que los hombres tienen mejor acceso a oportunidades de desarrollo profesional, y un 50% también opina que los hombres tienen mayor acceso a puestos de trabajo en el sector público. Y obviamente son meras acciones, no tienen esta oportunidad, ¿no?, en la toma de decisiones del sector público. Entonces, es ahí que lo que indica, ¿no?, esto, luchar por los derechos como una causa de justicia social y vital. Eso es muy importante. La desigualdad en condiciones económicas, lo que hablaba, ¿no?, y la distribución de ingresos. En 18 países los esposos pueden impedir a nivel mundial, ¿no?, legalmente que sus esposas trabajen. Esto según cifras de las Naciones Unidas. En 39 países las hijas y los hijos no tienen el mismo derecho de herencia. La brecha salarial de género a nivel mundial es de 23%, la tasa de actividad de las mujeres es de 63%, mientras que los hombres es del 94%. Miren, esa brecha salarial, haciendo un énfasis en el tema de género, ¿no? No hay esa igualdad que debería haber. De media, las mujeres ganan entre 60% y el 75% de lo que ganan los hombres. O sea, hay una precarización de esto mismo, ¿no?, según los datos de la ONU. Invertir en el empoderamiento económico de las mujeres contribuye a erradicar la pobreza. Ahí les dejo el tema, ¿no? Contribuir, invertir en el empoderamiento económico de las mujeres contribuye a erradicar la pobreza y dispara el crecimiento económico inclusivo. Miren, tan importante esta fecha. A la fecha de hoy, pese a la desigualdad que sufren las mujeres en el ámbito laboral y en muchos casos desempeñando trabajos no tan seguros, incluso mal pagados, ¿no?, la mujer contribuye de forma muy significativa a las economías, a la economía del hogar, a la economía social, la economía política. Y lo hacen no solo como emprendedoras o empleadas, sino también como cuidadoras domésticas no remuneradas. Vamos ahí. ¿Qué les parece el tema? Que las mujeres obviamente tienen este aporte importante como cuidadoras domésticas no remuneradas, ¿no? A veces uno cree obviamente que dentro de la violencia de género que muchas veces topamos, se produce solamente cuando el hombre maltrata físicamente a la mujer, pero no es así. Estos aspectos de violencia se dan en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito incluso religioso, ¿no? Se vive con esta relación diaria de violencia de género, básicamente porque vivimos en una sociedad en donde las estructuras de discriminación y la violencia son permanentes, lo podemos palpar. Incluso, bueno, aquí que hablábamos del tema del cuidadoras domésticas no remuneradas, de cierta manera nosotros podemos hacer una reflexión en el tema del capitalismo, que el capitalismo quiere que las mujeres trabajemos como que no tuviéramos hijos. Y la sociedad, ¿qué nos exige? La sociedad exige que estemos pendientes, que tenemos que cuidar a nuestros hijos, nos exige que tenemos que cuidar a nuestros hijos como que no tuviéramos trabajo. Es decir, nos pone entre la espada y la pared, ¿no? El capitalismo, si bien es cierto, nos exige trabajar como que no tuviéramos hijos, la sociedad nos exige que cuidar de nuestros hijos
como que no tuviéramos el trabajo. Es por eso esta brecha que existe, ¿no? Todavía vivimos en esta sociedad patriarcal, obviamente, en donde las mujeres en todos estos espacios, en todos los ámbitos, hemos tratado de conseguir esta igualdad, ¿no? En esto se nota mucho, por ejemplo, cuando las mujeres por un mismo trabajo ganan incluso un porcentaje menos. Aquí la ONU decía un 14% menos que el hombre, ¿no? Y quizá esto se debe también a la estructura que tenemos de esta división de trabajo sexual, división sexual del trabajo, porque así lo hacemos, ¿no? En donde la estructura, los estereotipos y los roles que nos ponen la sociedad nos dicen todos los días qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacer. Es decir, naturaliza nuestros roles, ¿no? Por ejemplo, a las mujeres siempre nos pone el cuidado que debemos tener con nuestros hijos, en la casa, de personas con discapacidad, personas adultas mayores. Y frente a esto, ¿qué tiempo tenemos las mujeres como para dedicar a ejercer espacios en participación ciudadana o en participación pública, ¿no? En el mismo hecho. Entonces, de ahí que esta desigualdad de género en el tema de participación política y pública. Lo mismo, no pasa lo mismo con los hombres, ¿no? Desigualdad en la participación política, lo que estamos topando, y la toma de decisiones en espacios públicos. Aunque en las últimas décadas las mujeres hemos logrado avances en la toma de cargos públicos en todo el mundo, su representación en parlamentos nacionales es de 23% apenas, aún lejos de la paridad, 23%, no hay un 50-50. En solo 21 países hay jefas de Estado o de gobierno y en 119 países nunca ha sido permitido que las mujeres estén al frente en estos cargos. Al ritmo actual, la paridad en la más alta esfera de decisión no se logra, sino hasta no se logrará, sino hasta dentro de 130 años. Acuérdense que hablábamos que la brecha, para subsanar esta brecha de desigualdad necesitábamos 100 años. Acá la ONU nos dice 130 años. Estamos muy lejos aún, ¿no? 700 millones de mujeres que viven hoy en día se casaron antes de los 18 años de edad. De estas, más de una tercera parte se casaron con menos de 15 años. Miren también esta desigualdad, ¿no? Y aquí, importante lo que indica, existen pruebas firmes y cada vez más numerosas de que la presencia de mujeres lideresas en los procesos de decisiones políticas mejoran dichos procesos. Ahí les dejo esta incógnita, ¿no? ¿Será verdad que la presencia de mujeres lideresas en procesos de decisiones políticas mejoran estos procesos? Pues vamos más adelante a hacer una dinámica media importante, ¿no? Para este tema. Ahora ya refiriéndonos a nuestro país, ¿no? En nuestro país existen avances en las normas para garantizar esta participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones. Un ejemplo es esto de la promoción de la paridad de género, que es muy topada ahora, ¿no? Actualmente, en los cargos de nominación y de designación a la función pública. No obstante, el marco normativo constitucional y las leyes que regulan la participación ciudadana y la política electoral aún no nos acercamos a la paridad. Es decir, está escrito, está en papel, pero todavía nos falta ese caminar, tal como se evidencia en las dignidades electas para los gobiernos autónomos descentralizados. Además, muchas mujeres que llegan a ocupar cargos públicos en calidad de autoridades se enfrentan también a la problemática de la violencia política, que las limita
o impide desempeñar sus funciones en el marco de la igualdad real. En este tema, pues, diremos, ¿no? En todo el mundo se habla, incluso aquí en nuestro país, que tenemos ya el Código de la Democracia y muchas otras leyes donde nos permite esa igualdad de género, pero a la final en la práctica es diferente. Tenemos muchas normativas, sí, en nuestro país, pero somos un país de vanguardista en términos normativos y en términos de igualdad que solo se queda en papel, diríamos así, porque a la hora de aplicar ya estas normativas, pues estas leyes, simplemente se queda ahí porque hemos escuchado mucho que no hay presupuesto. Entonces, ¿de qué sirve tener muchas leyes, muchas normativas, porque a la final no se cumple, ¿no? Queda ahí solo para hablar, para decir, sí, en el Ecuador estamos tratando el tema, pero no hay presupuesto y queda en stand-by. A ver. La participación política y principios para la igualdad de género que conversábamos. El derecho de las mujeres a participar en la vida pública y política, ya sea de manera colectiva o individual, es una cuestión de igualdad. Repetimos estas palabras, ¿no? Igualdad, justicia y democracia. Muy importante. Las mujeres en Ecuador representan más del 50% de la población de todo el país. Representamos más del 50% de nuestro país, sin embargo, no tenemos en cargos públicos esa paridad, ¿no es cierto? Existen espacios y mecanismos de participación formales establecidos para ser parte de la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos. El ejercicio democrático obviamente se fundamenta en esta participación que debe ser amplia y tomada en cuenta también esta población importante como género, como mujeres que tenemos, ¿no? Es decir, que debe considerarse esta representatividad. Si bien es cierto, en la Constitución de la República, en su artículo 61, sí reconoce que entre los derechos está la participación de la mujer, del género, ¿no? Los principios de transparencia, de inclusión, de equidad, de pluralismo y democracia. Muy bonito lo que está escrito, pero como ya les dije, a la hora de la práctica, obviamente no se destinan recursos y no se está encaminado estas estrategias para trabajar por esta equidad de género en la participación política y pública de la mujer. Estos principios son el sustento de las leyes que regula la participación política, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y el Código de la Democracia, que ya lo hablamos, ¿no? Muy importante. Pero, obviamente, no obstante, aún no se logra llegar, como ya dijimos, a esa paridad del que tanto se habla, ¿no? Incluso en el Código de la Democracia, de un 50-50, entendido como un 50% representación de hombres y el 50% representación de mujeres. Esto aplica en las candidaturas y en las designaciones, dignidades que ocupan, ¿no? Pluripersonales. Ahora las autoridades de la Asamblea Nacional, los consejos cantonales y juntas parroquiales, por otro lado, hablan también de la paridad que sí aplica en resultados, no se consideran, mejor dicho, estos cargos unipersonales en los cuales se alcanza actualmente, creo que es del 10%, creo que tenemos de porcentaje de mujeres que ya están electas y ocupando estas designaciones públicas, ¿no? Me gusta topar el tema de una, a ver, Rita Segato, me parece que es una feminista antropóloga argentina. Ella habla mucho y dice que una vez que las mujeres alzamos la voz,
obviamente el patriarcado y grupos fundamentalistas hacen que se arremetan, ¿no? Arremeten de doble manera para acallar. Obviamente, alzar la voz las mujeres es por este tema de la equidad de género en estos cargos, especialmente dignidades no pluripersonales que hablábamos. Si bien es cierto, ustedes tendrán conocimiento también que en 1995, cuando se dio la cuarta conferencia de la mujer en Beijing, se logró estos derechos, se logró dar pasos agigantados en este tema, pero de ahí en el sector público no se ha logrado todavía que se acoja aquello, ¿no? La cooperación de espacios, porque el tema, más allá, obviamente, de 1995, estamos luchando por no retroceder. Si bien es cierto, ahí se avanzó mucho en temas de derechos, pero actualmente, desde 1995 hasta nuestra actualidad, no tenemos quizá mucho que decir, simplemente lo que estamos es tratando de no retroceder lo que ya se ha caminado, ¿no? En el Código de la Democracia, hace poco, en donde hubo ya este logro que se dio en Ecuador de las acciones afirmativas, ¿no? En términos de calidad de elecciones unipersonales, los movimientos sociales han hecho un verdadero trabajo en fortalecer esta participación política de las mujeres, lo que hay estadísticamente ahora es un ejemplo, solo porque el 8.1%, dice así, ¿no? De las alcaldías están ocupadas por mujeres, y es más, se pelea, se resiste porque cumpliendo esta paridad sea la mujer la que esté dentro de esta normativa también, ¿no? Diciendo así, porque la paridad indica, ¿no? La ley, que si el hombre es alcalde, obviamente la siguiente autoridad debe ser una mujer. Y eso debe pasar, está escrito, pero aún no se percibe aquello, porque si bien es cierto, está escrito en el Código de la Democracia, en la ley, en todo esto de los derechos, pero la sociedad lo percibe como una voluntad política, más no como un derecho. Y así lo percibimos quizá en su mayoría, ¿no? Que si es que cumplimos esta paridad, esta participación política de la mujer, más lo vemos como una voluntad política, más no como un derecho ganado de la mujer. Eso, hasta aquí me gustaría, no sé, conversar con los asistentes para ir interpelando algunos puntos y haciendo énfasis también en otros. No sé. Hola, Eli, yo, Marlon. Marlon. Te comento que, bueno, mi pregunta o algo así, más bien vendría con Erika. Ella trabaja en la policía, en una unidad, bueno, ella es civil, pero trabaja en una unidad de la policía en Quito. Entonces, justamente el otro día estuvimos conversando algo así con ella de cómo es el trato o sea, hacia las mujeres, de tanto en la policía como en lo que es militar. Entonces yo quisiera que Erika nos comente algo de eso para que tú después vuelta nos puedas decir qué es lo que puede pasar ahí o qué es lo que se puede interpretar ahí. Más eso, querida Eli. No sé si es que por ahí está Con todo Erika. gusto. Hola, buenas noches con todos. Buenas noches, Eli. Sabes que sí, yo trabajo en asuntos internos de la Policía Nacional y justo comentábamos con Marlon, porque a la mujer policía se le ha hecho duro posicionarse en un puesto dentro de la policía. Y, por ejemplo, yo trabajé con la general Tania Varela y con la general Tamayo. Entonces yo veía que había mucha resistencia por parte de los hombres
en este caso coroneles, tenientes coroneles, mayores, que les costaba cumplir las disposiciones que les daba, en este caso, las mujeres generales que llegaban a estos puestos. Y obviamente había mucha resistencia, había también como que a veces querían ponerles la piedrita para que se vayan, o sea, era muy difícil para ellos, o sea, yo les vi toda esa transición que pasaron y es muy complicado. Yo me siento orgullosa, ¿no? de ver que los puestos que han logrado mujeres que nos representan, pero también es difícil porque a los hombres les costaba saber que una mujer en un grado ya de general vengan y les dé órdenes. Y muchos se resistían a esas órdenes, a cumplirlas, a acatarlas, y generalmente siempre trataban de hacer que las disposiciones de ellos sean, o sea, entre los hombres se ponían de acuerdo para poner la piedrita en el zapato a las mujeres policías. Pero sin embargo, o sea, han tenido que ser fuertes, tienen que ser mucho más fuertes, pienso, que los hombres. Han tratado de que sean, por ejemplo, no demostrar un poco, yo que sé, no de humanidad, sino de sentimientos hacia, o sentirse vulneradas, decir, bueno, este sentimiento me da cuando ustedes se comportan así o hacen este tipo de complot, boicot contra mí. Al contrario, tenían que ser mucho más fuertes y no demostrar vulneración ante ellos. Entonces, sí es muy complicado para las mujeres llegar a puestos y posesionarse sobre todo. Ese era mi aporte que quería dar. Sí, muchísimas gracias, Erika. Yo creo que no solo en el tema de la función pública, en este caso, ¿no? Como mujer policía, es duro incursionar a la mujer porque si bien es cierto, la sociedad o como sociedad hemos hecho una división sexual del trabajo, digámoslo así, ¿no? Porque es un proceso cotidiano que esta división sexual obviamente indica, ¿no? ¿Qué trabajos son para los hombres y qué trabajos tiene que hacer la mujer? Como ya lo dijimos anteriormente, existe socialmente estos estereotipos, ¿no es cierto? Y obviamente esta división sexual del trabajo le indica en el mercado qué trabajo tiene que es remunerado y apto para el hombre y cuál es el apto para la mujer. Y obviamente en nuestra sociedad, nuestra cultura, nos dice que las mujeres nos ha dado este estereotipo de trabajo más reproductivo que indica obviamente que estamos más para el cuidado de los niños, de la casa, del hogar, de la sociedad, etcétera. Lo que no está destinado el hombre, o al menos así culturalmente lo hemos acogido. Entonces, sacar de esa estructura que ya obviamente está implantado de décadas, de años, sí es difícil. Pero como decíamos aquí, ¿no? Lo importante es no retroceder en esos derechos conquistados y obviamente teniendo en cuenta que las mujeres tenemos ese conocimiento, estamos luchando por fortalecer esta equidad de géneros, esta brecha que existe de generaciones, ¿no? Porque nos toca también de a poquito tomar conciencia de lo que está pasando, de este vuelco que estamos dando como sociedad, de querer sacarnos de ese patriarcado que tenemos enraizado, estos estereotipos que tenemos como sociedad, como ya lo dije. Entonces, es importante lo que tú manifestaste, ¿no? Que pese a la dificultad que se vivió, que viven, que vivieron, no desmayaron en aquello, ¿no? No desmayaron y siguieron
en esa conquista de esos espacios, porque en sí a la mujer nos toca doblemente fuerte esta conquista, porque si bien es cierto, somos destinadas también al trabajo del hogar, y tenemos otro trabajo externo, nos toca duplicarnos porque pocas veces es el hombre que ayuda dentro del hogar, ¿no es cierto? Pocos hombres son los que también ayudan, o si no, pongámonos a hacer cuentas, ¿no? En la casa, quién plancha, quién lava, quién cocina, quién cuida a los niños, quién bota la basura, en simples detalles, ¿no? Entonces, mire, pese a que tenemos un trabajo fuera del hogar, también no descuidamos el trabajo dentro del hogar. Es un trabajo duplicado y obviamente menos reconocido. Estos espacios dan también para que la mujer no tenga o tengo un mínimo de tiempo para estar involucrada en el tema de la política, de la participación ciudadana, porque obviamente tiene que estar más pendiente del hogar, de sus hijos, lo que no pasa con el hombre, que tiene un poquito, digamos así, más de libertad, porque él viene en la casa, si es que tiene más posibilidades de participar en estos ámbitos públicos, de participación ciudadana, en el ámbito político, etcétera. Eso es muy importante. Y hablemos ahora sí de la división, ¿no? Del trabajo. El trabajo que vemos más enraizado o de mercado para los hombres, ¿no? Que los varones están más para proveer y las mujeres más los hombres para tener ingresos propios y las mujeres más para tener esa dependencia económica, ¿no? Y obviamente estos espacios también se abren brechas para la participación en la equidad de género. No sé, alguien más que me gustaría que... Buenas noches. ¿Cómo está, Dianita? Buenas noches. Bueno, ante todo agradecer por la invitación, un excelente tema. Yo quería comentar, si bien es cierto, estamos hablando de la paridad de los derechos que se han logrado, como dice usted, en el tema, por ejemplo, de la política. Yo conozco en la provincia de Loja, en el cantón Paltas, por ejemplo, existen 5 concejales electos. De los 5 hay una sola mujer, lo que significa que si el alcalde es un varón, pues lógicamente tendría que la vicealcaldesa ser la única concejala que hay. Pues resulta que al principio sí la nombraron vicealcaldesa, pero como ella empezó a hacer su trabajo de legislar y fiscalizar las acciones del señor alcalde y donde se han encontrado muchas inconsistencias en los procedimientos, en los procesos de contratación que el señor alcalde ha hecho, pues se llegó a convertir como una piedrita en el zapato para el alcalde. Y tanto es así que llegó a crear una ordenanza para poderla destituir de la vicealcaldía. Y hasta el momento ella interpuso una acción judicial donde un juez no le admitió y le denegó el derecho a que ella tiene de seguir siendo la vicealcaldesa porque le corresponde, porque como usted bien lo ha dicho, por derecho. Pero hasta el día de hoy no puede ella volver a ocupar su cargo de vicealcaldía porque por derecho le corresponde. Entonces creo que aún en nuestros países, como decía usted anteriormente, en nuestro país nos falta muchísimo por trabajar para que este tipo de atropellos no se sigan dando en ninguno de los ámbitos, lógicamente. Hombres y mujeres tenemos iguales derechos y deberes y por lo tanto deben ser respetados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dianita. Ahí viene lo que comentaba, ¿no? Muchos lo perciben a este derecho como una voluntad política, lo que no es así. Y obviamente, al considerarlo una voluntad política, no exigen ese derecho. Si es verdad, pudo haber ocurrido tantas inconsistencias que incluso hasta por temas, ¿no? Dice por temas de desvío, por esta fiscalización y demás,
para sacarle de ese ámbito, obviamente decretó, no sé, una ordenanza, pero yo creo que nuestra ley es muy clara, el código de la democracia también, y ahí sí, pues, le toca es resistir y luchar, porque así nos ha tocado a las mujeres. Esta es una conquista, es una lucha de derechos, y realmente para no retroceder a esto, tenemos que seguir insistiendo y no darnos por vencidas, ¿no? Entonces, incitar a que hay que continuar. La lucha está en la resistencia para poder vencer aquello. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Y continuamos. Me gustaría hacerles una dinámica. Creo que ahí sí tenemos unos 5 minutitos para hacer aquello. Si no hay más. No. Bueno. Seguimos. A ver, aquí teníamos en las... No sé qué hice. Me parece que dejé de presentar. A ver, un momento. Sí, que saliste de la presentación. Sí. Ya, a ver, estábamos aquí en el tema de la participación política, principios para la igualdad. Y como conversábamos, aquí dentro de nuestra normativa, mire, tenemos instrumentos internacionales para hacer valer esta equidad, esta igualdad de género y obviamente la participación de la mujer en temas políticos, en temas de sociedad. Aquí está la normativa, como pueden ver. Está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, tenemos los observatorios, los pactos de derechos económicos, sociales, culturales, la Convención Internacional de Derechos de las Personas, incluso con discapacidad también, ¿no? Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Miren, todas estas normativas internacionales que obviamente apoyan el tema de la equidad. Y dentro de eso también tenemos nuestra normativa nacional, que la primera normativa es la Constitución de la República. Ahí tenemos los artículos donde nos indica seguir con este derecho, ¿no? Este derecho conquistado. A ver, no sé qué pasó por aquí. Y como decía, dentro de nuestra normativa también tenemos muchas leyes, muchos códigos que se han creado para justamente fortalecer esta democracia, ¿no? Ya vimos la Constitución, la Ley Orgánica del Servicio Público, que nos puede ayudar en el tema de la participación de la mujer en el servicio público, ¿no? El Código Orgánico Integral Penal también habla de una igualdad, de no la discriminación, la equidad de género. El Código del Trabajo también, la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica del Servicio Público y el Código del Trabajo para prevenir acoso laboral. Todos estos temas, obviamente, como ya dijimos, están escritos, pero no vale que queden ahí, ¿no? La ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Para garantizar todo esto, si bien es cierto, el Ecuador es un estado de derecho, ¿no es cierto? Y tiene como principio la igualdad, la no discriminación, la equidad de género, pero para que estos ejercicios, o para que, mejor dicho, la mujer tenga estos derechos,
porque la mujer ha conquistado derechos civiles, derechos sociales, políticos, religiosos, civiles, etcétera. Entonces, el Estado también garantiza, porque es un Estado de derecho. Entonces, nosotros tenemos que continuar, ¿no? No desmayar. Si bien es cierto, tenemos mujeres que han hecho ya camino y nosotros también estamos siguiendo ese caminar, quizá no con las mismas oportunidades o con la misma igualdad que podemos hacer, pero tenemos que seguir, nos toca seguir conquistando estos espacios, pese a que sí es un poco difícil en nuestra actualidad. Hablábamos de, ahí está, la equidad de género es una meta importante para un futuro sostenible a nivel local, nacional y mundial. Les dejo con esta inquietud. ¿Será verdad que al conseguir, al conquistar esta equidad de género, podemos tener un futuro sostenible, tanto a nivel local, a nivel nacional y mundial? ¿Por qué sería la pregunta? Al tener una equidad de género, ¿habrá un futuro sostenible? ¿A qué se debería? ¿Por qué? Les dejo con esa inquietud y obviamente motivarles, ¿no? A seguir trabajando dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestras organizaciones, como sociedad civil, a seguir trabajando para que esta equidad de género sea una realidad, ¿no? Si cambio, hay una frase que me gusta, ¿no? Se cambió el discurso a veces en esto, pero de la equidad de género, o se cambia a veces, muchas veces el discurso, que sí hay equidad de género, pero en la realidad es otra cosa. Entonces, para luchar, para trabajar, porque se ve esta realidad, esta equidad a futuro, que ya lo veíamos, que en 100 años podríamos recuperar esa brecha, ¿no? Que todavía está largo, pero siempre un pasito a pasito, como dicen, es importante, ¿no? Y esta asignación de roles es muy importante, ¿no? También trabajar con los temas, la corresponsabilidad en tareas del hogar también. Desde ahí podemos ya ir caminando a la equidad de género desde la sociedad, como sociedad, ¿no? Si somos, ahora hablamos de las nuevas masculinidades, dentro de las nuevas masculinidades y hablamos también de que el hombre ayude en el hogar, ¿no? No solo le deje ese rol a la mujer, sino que el hombre también se empodere del tema del cuidado de los niños, del aseo de la casa, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí vamos a ir cambiando esta brecha, esta inequidad de género, ¿no? Cambiando estos roles, estas estructuras que, si bien es cierto, tenemos muy arraigadas dentro de la sociedad. Ahora no sé si es que me puedo robar unos 10 minutitos para hacer una pequeña dinámica. ¿Me confirma? Buenas noches con todos. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Sí, amigo. Sí. Quería hacer un comentario nada más al respecto del tema. Bueno, personalmente yo considero que la equidad de género ya se ve en la realidad nacional, así como internacional. El papel tanto del hombre como la mujer se desempeña en todos los ámbitos. Yo he visto, por ejemplo, parejas, digamos, modernas, que comparten hoy ya las responsabilidades del hogar, financieras o de todo. Entonces, sí creo que ya esta equidad de género ha venido implementándose. Recordemos que hoy la generación que se viene, los millennials, o que ya están
son jóvenes más abiertos, que tienen nuevas ideas, nueva mentalidad. Yo creo que ya no estamos en el pasado en el que la mujer era todo el hogar, ¿no? No, yo he visto parejas que comparten la responsabilidad. Igual en el trabajo, oportunidades, pienso que hay tanto para los hombres como para las mujeres, y de hecho han existido papeles importantes en que la mujer se ha desempeñado. Tenemos presidenta de la Asamblea Nacional, eh, hay alcaldesas. Lo único que el Ecuador hasta aquí no ha alcanzado es una presidenta una presidenta mujer. Pero creo que vamos en un buen camino, igual en el ámbito laboral. Como le mencionaba, en el Código Laboral ya se, se plasma una equidad de participación en los cargos, ¿no? Que sea un 50-50%. Eso nada más quería comentar. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Nine, ¿no es cierto? Nine, perdón, un nombre bastante particular. Nine. Sí, importante lo que ha manifestado, ¿no? Esto, porque el tema cultural realmente sí es difícil de cambiar. El tema de que los estereotipos que se tiene que el hombre era o es o sigue siendo el proveedor del hogar, y obviamente la mujer tiene que dedicarse al cuidado, a la crianza, a las labores domésticas, también ya está desarraigándose de a poquito, pero sin embargo, lo que usted dice, la política pública, yo creo que todavía sigue siendo débil, incluso hasta ineficiente, diría yo, frente a la realidad que todavía vivimos como sociedad, porque sí es cierto, el Estado debe ser el primero que mediante políticas públicas, obviamente, y estrategias, prevenga estas desigualdades de género. Pero de a poquito sí, como lo dije anteriormente, el Ecuador sí es un país que por lo menos tiene escrito, ¿no? Ya en leyes ha escrito y trata de dar esa importancia a la equidad de género. Sin embargo, ya en la práctica es donde se queda, como ya lo manifestaba nuestra amiga Dianita, me parece, donde indicaba que sí, se habla de una paridad, de una equidad, pero a la hora de hora pues no es aceptada, ¿no? Y tiene que seguir luchando para hacer realidad ese derecho, para conquistar, para indicar, pues para hacer realidad lo que decía el derecho ya conquistado, el derecho que está establecido en el Código de la Democracia, que indica esta paridad. Incluso hay acciones afirmativas, pero a la hora de hacerlo realidad, sí se lo toma como una voluntad política, como que algo que si yo quiero lo hago. Y no, es un derecho ya establecido que debe acogerse. Parece que Clemencio parece que le veo que quiere hablar, pero no se anima. Vamos a darle la oportunidad, ¿o no? Amiga, una consulta, ¿ya? Para interactuar en el taller. ¿En dónde crees tú que exista menos equidad de género? En qué región? ¿En la costa, en la sierra, en el oriente? ¿Y por qué? Mira, en todo el Ecuador en sí hay inequidad. Hay inequidad. ¿Inequidad me decías o equidad?
Marlito, no le Inequidad, capté dijo, muy bien la pregunta. Inequidad, dijo Marlon. Hay inequidad. Sí, ¿Dónde sí, hay más inequidad? exacto, en dónde hay más inequidad, en dónde hay más desigualdad de género, en la costa, en la sierra, en el oriente, o en qué provincia. O sea, más o Ya. menos así para... Mira, dentro de, haciendo un análisis medio a detalle, diría yo que la mayor inequidad existe en el campo con nuestras mujeres indígenas. Ahí hay una inequidad bárbara porque obviamente el patrón cultural es muy diferente. Si bien es cierto, en la ciudad ya la mujer ha logrado empoderarse de cierta manera, ¿no? En el conocer sus derechos y trabajar por él y hacer que se respeten esos derechos. En el campo es otra realidad, es ir contra su cultura arraigada que tienen, o sea, es bárbaro aquello. Quienes hemos trabajado ahí es muy lamentable este tema porque ahí sí falta estrategias de prevención, estrategias, yo creo que es muy importante en las comunidades dar a conocer este tema de la igualdad, de la desigualdad y trabajar con estrategias de prevención. El trabajo en las comunidades es muy importante, asimismo en la sociedad civil, porque como sociedad civil damos el puntal para seguir conquistando esta participación política, esta participación democrática de la mujer. Y ahora, ¿cómo podríamos nosotros llegar a estas comunidades a tratar exacto, de darles ánimo a las mujeres de ahí, a empoderarles, a ayudarles? ¿Cómo podemos hacer? Porque como tú dices, o sea, en el campo y está bien arraigado esto del machismo y del feminismo, entonces la mujer ahí, o sea, prácticamente solamente, o sea, solamente entre comillas, ¿no? Sirve para hacer la comida, para cuidar a los hijos y a los animalitos. Entonces, y ese trabajo no es reconocido igual ni por los esposos, ni por la misma familia, ni por la misma comunidad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ahí como personas o como movimiento buscar este tipo de acercamientos allá para cambiar o para tratar por lo menos de hacer algo de esto? Yo creo que la respuesta está en educar, como yo hablé hace un instante, las políticas de Estado son las que ahí deberían prevalecer. Con una política de Estado donde prevenga este tema de la inequidad, obviamente en el tema de educación, ¿no? Porque educar en derechos humanos es importante, porque si ya conocen desde pequeños sus derechos, obviamente ya van a no permitir que exista esta desigualdad de género, esta discriminación. Allá desconocen, y obviamente, ¿por qué? Porque están dedicadas al tema del cuidado del hogar, ¿no? Porque así es en el tema cultural, la mujer debe dedicarse más al hogar y no estar en política, no estar en esto de buscar espacios de participación social. Entonces, la mujer de cierta manera está aislada totalmente de este conocimiento y como desconoce, obviamente no puede luchar por lo que desconoce. Y el Estado debe ser aquí el que ponga la pauta para que a través de una política de Estado, una política pública, se llegue a estas comunidades, se les empodere, se les dé a conocer sobre sus derechos. El compromiso prácticamente debe ser del Estado, ¿no? Y obviamente también de la sociedad que debe asumir este problema y trabajar, es lo importante, trabajar por este cambio. Eso, mi estimado Marlene. Yo quería compartir, pero no sé cómo aquí, un video. Déjenme ver si... Ahí vuelta es en compartir una pestaña. Ah, no, una ventana. ¿Una No, ventana? Ya, una pestaña, una pestaña. una pestaña.
Y se me La fue. doctora Lorena Sánchez ha levantado la mano, creo que quiere hacer una preguntita. Ah, ya, mientras yo veo cómo comparto mi pestaña. A ver, déjenme. Ya. ¿Cómo están? Buenas noches. Eli, le felicito por su exposición. ¿Cómo Y están? bueno, yo quería comentarles, ¿no? Que en lo que usted nos dice que sería importante implementar una política para que se haga realidad esto de la participación realmente de la mujer. Sería importante no tomar en cuenta lo que usted nos dijo. La mujer no solamente tiene la responsabilidad de participar en su trabajo, sino que también debe estar en la casa y si quiere ser partícipe a nivel de política, le va a faltar tiempo. Entonces, yo creo que ahí sería importante que cuando se cree esta política, se incluya y se analice la posibilidad de que toda mujer que se vea responsable en su casa del cuidado principalmente de los niños, se le dé pues un horario diferente de trabajo. ¿Qué digo yo? Por ejemplo, 6 horas laborables y las otras 2 horas para que pueda ocuparse de su casa, de sus hijos y tener un tiempo prudente para también poder ser un partícipe activo, ¿no? De la sociedad y de un ámbito político, porque lastimosamente las mujeres nos alcanzamos para todo. Yo no sé cómo le hacemos, pero 3, 4 cosas muchas veces las hacemos a la vez y procuramos hacerlas bien hechas. Así también hay hombres que lo pueden hacer y hay hombres que pueden haberse quedado de pronto viudos o a cargo de sus hijos y tendrían el mismo derecho de trabajar 6 horas nada más y estas otras 2 horas utilizarlas con el mismo derecho de la mujer, ¿no? Para ser un partícipe activo en la sociedad y cumplir todas esas funciones que debemos hacer. Yo creo que se debería analizar ese tema, ¿no? De darles el espacio de esas 2 horas. Y el segundo aporte que quería hacerle es en relación a esta teoría que usted nos ponía en la pantalla para que la analicemos, que si la mujer tuviese una mayor participación, nosotros como mujeres de pronto erradicamos o disminuimos la pobreza o la economía mejoraría. Yo tengo una teoría para pensar en eso. Quizá nosotros, con lo que encontramos en la refri, las mujeres logramos sacar el almuerzo. No sé cómo, pero lo hacemos. Y aquella cantidad de dinero que nosotros tenemos, lo sabemos distribuir también para que todo alcance, para que de pronto sobre algo y podamos ahorrar. Quizá esa sería nuestra metodología de que las mujeres podemos ayudar a la economía, o usted tiene de pronto, o es otra la estrategia, o es otro el mecanismo para poder decir que las mujeres podemos apoyar a la economía y erradicar la pobreza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Loren, por su participación. Realmente usted ya lo ha dicho y sí, es verdad. Una vez conversaba con un amigo que es científico, filósofo, antropológico, y me manifestaba, ¿no? Decía, yo no sé cómo la mujer hace, pero hace. La mujer está concentrada en algo, está concentrada cocinando y se da cuenta que ya el hijo se va a caer o se da cuenta que el hijo ya va a hacer algo y se va a lastimar. Decía, yo con toda mi experiencia y todo, yo si no me concentro en algo, no puedo salir. O sea, yo no puedo estar concentrado pensando en hacer mi tesis, digámoslo así, y concentrado del hijo, de qué está haciendo, o a qué hora me toca ya en la cocina, me decía. Le pone a hacer una cosa, otra cosa, y sabe a qué horas ya está la una, a qué hora está el arroz, a qué hora debo ponerle el segundo ingrediente, etcétera. Entonces, sí, es el pensamiento que realmente, si llegamos a esta realidad, es así. O sea, la mujer es multifuncional y dentro de eso, la mujer tiene o sea, tiene una organización nata, ¿ya? Que se organiza, ¿no? Para hacer estas múltiples funciones que tiene, obviamente, con el trabajo. Se duplica, sí, porque si es una funcionaria,
pública, si está incursionando en la política, mire, funcionaria pública, política, en el hogar, es estudiante, es madre, etcétera. Lo que no ocurre, si bien es cierto, no a dar el desmedro al hombre, pero el hombre tiene un poco más el tiempo incluso para el ocio, para la participación, estar más tranquilo, porque sabe que llega a la casa ya, si es que no le dejó hasta a la mujer para que haga el almuerzo, como usted dice, llegó y se encontró con un buen almuerzo. Entonces, mire, es las brechas que sí es verdad, o sea, la mujer de a poquito ha ido conquistando esos espacios y en los espacios que ha conquistado ha demostrado la capacidad que tiene. Y el hombre quizá, en cambio, no tiene esa credibilidad un poco de la mujer, porque más culturalmente nos dicen, no, la mujercita más para que cuide la casita, cuide los hijitos, está más para el tema social, no para estar en cargos jerárquicos, ¿no? Entonces, esa es la brecha que obviamente todavía nos falta por conquistar, porque en la mayoría de los varones vemos que están en cargos de jerarquía, ¿no? Frente a las mujeres, que las mujeres también tienen ese menor reconocimiento de su trabajo, tanto en el ámbito social, en el ámbito laboral, como en el ámbito hogar, ¿no? En el hogar. En un menor ejercicio, o sea, los derechos, la situación del varón es como si ponemos a hacer un análisis, ¿no? En una balanza, obviamente nunca vamos a tener esa equidad porque tenemos sobrecarga de horarios de trabajo, lo que no ocurre con el hombre, ¿no? Y como sí lo dijo también Nain, Nain creo que fue, que dijo que si bien es cierto, ya se ve en la sociedad que se trata de hacer esta equidad con las mismas labores en el hogar, con las mismas labores, y qué bien, ¿no? Qué bien, porque si se llegara a esta equidad, como dice ahí, hubiera otra realidad dentro del mundo de nuestro país. ¿Por qué? Porque ya es esta igualdad que suma, que ya no resta, porque al discriminar estamos restando el potencial que tenemos como mujer en la equidad de género. Eso nada más. Y voy a ver ahora si les comparto Amiga, mira, bueno, nosotros estamos aquí entre algunos, ¿no? Escuchándote igual en el taller. Y por ejemplo, nos estamos acordando de que hay mamitas o hay abuelitas que, por ejemplo, dicen, tal persona que lave el plato, ¿no? Entonces le dicen, no, él no lava el plato porque él es hombre. La misma mamá o la misma abuelita, entonces le dicen, no, es que él no puede coger una escoba porque él es hombre. Entonces a veces las mismas abuelitas o las mismas mamás les van haciendo machistas o inútiles a los hombres. Entonces, también es así, ¿no? También creo o sea, viene igual de familias, viene igual de religiones, de generaciones. Entonces, ¿cómo nosotros decirles a ellos de que no es así? Porque cuando a veces uno se les dice, no, pero déjenle nomás que lave el plato. Entonces mejor se ponen ellas más enojadas diciendo que no, ¿por qué va a lavar si él es hombre? Exacto, son mandarinas o algo así. Claro, mira, ahí hablamos de lo que indicaba anteriormente, la asignación de roles, porque al hombre le ponen desde niño que debe él apuntar a que debe ser proveedor y la mujer obviamente más a que debe estar en el hogar, tiene que estar más al cuidado de los miembros del núcleo familiar. Esto es un tema prácticamente, tú lo has dicho, cultural, difícil de cambiar, pero no imposible. De a poquito podemos poner nosotros ese granito de arena, esa corresponsabilidad que debemos tener todos en el hogar, esa equidad que se debe hacer desde niños para que obviamente ya en el ser adulto se practique la misma. Porque si de niños nos crían con estos roles, esa asignación de roles tan enraizados, obviamente es difícil que de adultos
apliquemos. Entonces eso hay que trabajar, sí, en la corresponsabilidad de las tareas domésticas, que deben ser tanto para hombres y mujeres. O sea, no viene el caso que mi mamá me diga, no, déjale, porque él es hombre, que vaya a jugar, y a la mujer que venga y lave los platos porque ella es mujer y ella tiene que estar al cuidado de la casa. No. Desde nosotros, sí, como sociedad, las mujeres mismo incluso alimentamos este patriarcado, porque la misma mujer es la que dice, no, mijito, vaya usted a jugar a PlayStation, vaya a jugar con la pelota, y ven tú, hija, tú ayúdame a lavar los platos, tú ayúdame a planchar, etcétera, etcétera. Entonces, como mujeres mismo tenemos que desarraigarnos de esa asignación de roles culturales que ya tenemos, ¿no? Para crear una sociedad diferente. Ahora sí, vamos a ver, ya tengo la pestaña y esta, vamos a ver. ¿Sí está mirándose lo que quiero compartir? ¿Ahí? Me indican si se mira, ¿sí, no? Ya. A ver. Escuchen, por favor, que les tomo la lección. Las ecuatorianas históricamente han participado en la construcción del Estado y la democracia. Veamos de qué manera. La lucha de la mujer por sus derechos políticos ha logrado vencer obstáculos. Rosa es una de las 4 asambleístas indígenas mujeres. Su mérito radica en su postura incuestionable como líder, que le ha permitido ser la voz de muchas a quienes representa en el legislativo. Yo me acuerdo claramente cuando decían que las mujeres no pueden y por lo tanto tienen que estar los hombres y tienen que ir regresando a la casa. Entonces creo que desde ahí más o menos había una resistencia, y me acuerdo claramente entre algunas mujeres cuando decíamos cómo es posible que no haga prevalecer la participación de la mujer. La participación política de la mujer en Ecuador ha tomado fuerza en los últimos 20 años. A pesar de ello, no se puede hablar aún de una participación equitativa. Yo creo que en el Ecuador se ha dado muestra de que las mujeres expresan su punto de vista. Ahora, evidentemente todavía la sociedad como que escucha probablemente más a liderazgos masculinos que a liderazgos de mujeres. Pero eso es una cuestión de tiempo. En primer lugar, a mí me gusta mucho en el Ecuador ver que en la política hay mujeres muy jóvenes. La Constitución de Montecristi del 2008 estableció la representación paritaria de mujeres y hombres en cargos públicos. Para las autoridades electorales, la transformación hacia una verdadera equidad va desde distintos ámbitos. Va desde la concientización hacia la misma militancia, a los afiliados, adherentes de organizaciones políticas, como a los mismos ciudadanos, a que confíen en la administración de sus ciudades, de sus municipios, no solamente en hombres, sino también pues que pueden confiar en mujeres, en sus capacidades. Este tipo de políticas públicas ha permitido que actualmente la Asamblea Nacional esté representada por casi un 40% de mujeres. Actualmente existen 15 ministras de Estado, 6 viceministras y varias prefectas, concejales y alcaldesas provinciales. Un cambio radical que abre el camino de una equidad total de género en el ámbito político. Cristian Salas, Telesur, Quito, Ecuador. El no porcentaje a las universidades, por ejemplo. Sí. Pero ¿qué es lo que estamos viendo al interior o qué es lo que sucede cuando están adentro? ¿Qué les pareció? Bueno, eso es de hace algunos añitos dentro de nuestro querido Ecuador, esta conquista. Pero ¿qué les parece el tema de la participación de las mujeres en este tema, el más del tema indígena, o sea, la mujer indígena? Como ya lo decíamos, es bastante fuerte el tema cultural que ellos tienen por el tema de la participación política. Sin embargo, vemos cómo estas brechas, como decía, de a poquito se van conquistando, van desapareciendo. ¿Cuál es su sentir respecto a esto?
Bueno, yo como lo decía, ¿no? El Ecuador principalmente ha tenido un gran avance en lo que es equidad de género, no solo en el ámbito público, también en lo privado, solo por contarles un ejemplo. En la institución que yo laboro, mi gerente es mujer, las jefes de agencia son mujeres, son cargos jerárquicos altos. De hecho, a nivel de toda la institución, la mayor parte de funcionarios son mujeres. Y he visto otras empresas también que ya el rol de la mujer toma fuerza, en cargos jerárquicos altos. Aquí en Bolívar también tenemos una indígena mujer que muchos lo conocen, la doctora Mariana Yumbay, también protagonista política. Entonces sí hay un cambio ya radical. A nivel nacional tenemos Lourdes Tibán en la parte indígena. Vámonos no tan lejos, a Simiatu. Hay varias lideresas indígenas que yo conozco y que mueven comunidades. Entonces ya es un panorama distinto el del país respecto a la equidad de género. Muchísimas gracias, es verdad. Y como vemos, de a poquito podemos revertir esta desigualdad de género que se crean, ¿no? Por estereotipos, por el tema cultural, etcétera. Y la mejor forma de actuar en esta equidad de género es revisar todas las prácticas cotidianas que tenemos y que quizá pueden reforzar la diferenciación entre hombres y mujeres, es decir, ir de a poquito todos los días minimizando esas brechas, esos estereotipos que hacen que esta desigualdad siga teniendo fuerza, ¿no? en nuestro país, en nuestra sociedad, etc. Y obviamente cada uno de nosotros está, forma parte esencial de esto y es el protagonista desde nuestros hogares. No esperemos a estar al frente de cargos públicos para querer desechar esta desigualdad, ¿no? Desde nuestros hogares vamos caminando, como ya lo dijimos, ¿no? Con las tareas domésticas, haciendo que tanto nuestros hijos, nuestras hijas tengan participación y corresponsabilidad en estas tareas. Eso nada más, y yo creo que a todos agradecerles. La doctora Lorena está con la mano levantada, amiga. Ay, perdón. A ver, Lorenita. Sí, yo pienso, ¿no? Que nos hace falta un poquito más de decisión a las mujeres. Yo creo que el tener el corazón tan pegado a nuestra familia quizá nos limita, ¿no? A explorar un poco más esos campos de la política principalmente, ¿no? Entonces, pero hay mujeres, en cambio, que son mucho más fuertes, más decididas, y yo creo que las mujeres indígenas son las que nos han dado esa lección, ¿no? Yo le veo a mi hija estudiar bastante sobre este tema, sobre Tránsito Amaguaña, Dolores Cacango, que son mujeres indígenas que supieron ser líderes, ¿no? Y no sé, yo no recuerdo nombres realmente de hombres indígenas que hayan sido líderes, pero sí recuerdo de las mujeres, que ellas han sido muy decididas y lo siguen siendo, pero yo creo que esa fuerza, ese valor nos hace falta a todas para tener un mayor rol, para decidirnos en participar. Quizá los hombres lo hacen con mayor libertad porque ellos siempre le dejan a que sea la esposa quien se queda a cargo de la familia y ellos se pueden dedicar a la política. En cambio, pues las mujeres como que nos quedamos con eso de, ¿y mi familia? ¿Sí? Porque voy a necesitar más tiempo para dedicarme a un tema político. Pero yo creo que es el momento de que todas las mujeres nos aventuremos, pero de forma preparada, a ser más partícipes, ¿no? A ser un ente más activo en la sociedad. Y lo hay el ejemplo que nos contaba el señor Naín, es maravilloso, ¿no? Ver que trabaja en un lugar donde está liderado por mujeres y que seguro se respetan los derechos de todos, ¿no es cierto? Debe ser un ambiente, creo yo, de trabajo mucho más cómodo,
porque para las mujeres tener un montón de jefes varones es mucho más complicado, ¿no? Porque yo creo que las mujeres somos a veces muy críticas. Sí, en todo lo que observamos siempre estamos analizando las diferentes situaciones y cuando las exponemos podemos no ser bien vistas. Entonces, hay muchas cosas que trabajar, pero yo creo que todo va en base a una decisión interna de quiero participar, quiero generar un cambio y aprender mucho de las mujeres líderes que ya hemos tenido en nuestro país. Y le agradezco muchísimo a usted y por este taller tan interesante, ¿no? Que nos anima a que debemos participar, que todos tenemos los mismos derechos y hay equidad, está en la Constitución, sino que a veces como que nos apartamos de querer ser partícipes de esos derechos. Muchas gracias. Así es, estimada Lorena. Sabe que concluyendo con esto, ¿no? La equidad de género debe ser una meta importante de todas nosotras como mujeres para trabajar por este futuro sostenible del cual hemos conversado, ¿no? Y obviamente sí debemos de ser mujeres empoderadas de la sociedad, empoderadas de lo político, del núcleo familiar, o sea, no solo dirigirnos o estancarnos en un ámbito, ¿no? Somos muy capaces y qué lindo sentirle así, Lorena, en lo que usted habla, porque eso es lo que transmitimos. Si una mujer está empoderada, transmite a otra mujer ese mismo empoderamiento y como usted lo ha dicho, con conocimiento, porque eso es muy importante. Entonces, así como nos damos tiempo para todo, para tener un trabajo, para atender el hogar, para atender a nuestros hijos, también tenemos el derecho de darnos ese tiempo para participar en la vida política, en la vida social. Muy importante aquello. Yo creo que con eso terminamos, Marlon. Si es que no hay más preguntas, bueno, no creo que hay más. Estimada Eli, un abrazo y un agradecimiento igual, excelente tema como siempre, un agradecimiento a todos y mejor igual invitarles a todas las mujeres a que se sigan empoderando, nos sigan acompañando igual en estos talleres, en seguir trabajando, ¿no? De seguir igual poniendo atención, ustedes igual pueden ser próximas candidatas a concejales, a consejeras, alcaldes, a prefectas, entonces igual van a tener nuestro apoyo, nuestro respaldo. Entonces, de mi parte, si no hay nada más, un abrazo y les esperamos el día miércoles. Creo que tenemos un taller igual que nos va a exponer la ingeniera Verónica Cruz acerca de mujer, liderazgo y emprendimiento. Parece que es ese, no estoy muy seguro. Y bueno, invitarles, ya saben, los miércoles y los sábados. Y creo que nada más, una buena noche para todos. Gracias a todos ustedes y un abrazo virtual fuertísimo, rompe costillas a todos ustedes. Gracias. Chao, entonces, una linda noche, chao. Hasta la próxima, una linda noche. Gracias, una buena noche. Nos vemos, Isra.